Hola comunidad Hanshe, yo soy Yuki. Una vez más traemos un episodio de Quesadillas Viajeras. Esta vez les voy a contar un poquito de mis experiencias que tuve cuando fui a China. Bueno, China es un país que me fascina, su cultura, su comida, el idioma, muchas cosas. Cuando llegas a China, lo primero que ves son las letras. Es inevitable ver que todo está en caracteres. Pero otra cosa impactante son sus edificios. Son demasiados edificios, demasiado alto, todo. Una vez fui a un restaurante que estaba en el piso 50, así es, existe ese lugar, piso 50. Obviamente ya íbamos como por el piso 20, yo ya iba así como, porque yo sentía cómo se movía el elevador. Afortunadamente todo bien, pero pues sí, obviamente te da un poquito de miedo. Los palillos chinos a la hora de comer, eso también, desde la comida, los sabores, las texturas, todo tiene que ver, todo es diferente cuando llegas ahí, la forma en la que se comunican, los saludos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ese es un saludo típico en México. Allá es, hola, ¿ya comiste? Porque se preocupan demasiado por su salud, por comer bien, por no saltarse comidas. Para ellos es muy importante la familia, la salud, el sentirse bien. Entonces, se me hace algo muy mágico eso. Como mencionábamos, a pesar de que la cultura china sea una cultura fría, no es que no les importe nada ni nadie, simplemente se enfocan mucho en lo que están viviendo y en las personas que están a su alrededor. Entonces, pues es diferencias culturales. Algo que sí me costó un poquito más de trabajo el acostumbrarme fue el horario de comida. Desayunan a las 6 7 de la mañana, tienen su comida normal a las 12 del día y cenan a las 6 de la tarde. Entonces, para mí, acostumbrada en México, todos nosotros, siendo mexicanos, sabemos que tenemos un horario pues muy diferente. Desayunamos a las 9 o 10 de la mañana, posteriormente comemos a las 3 4 de la tarde y cenamos a las 8 9 o 10 de la noche. Entonces, pues obviamente estamos muy mal acostumbrados, por lo que realmente es muy diferente el horario. Y yo quería desayunar o quería comer o esto o el otro, pero ellos respetan realmente sus horarios de comida. Entonces, después de comer, algunas personas cuando tienen la oportunidad se toman una siesta y ya después continúan laborando. Entonces, pues regresan con energía, ¿no? Ya comieron, ya durmieron y a trabajar. Entonces, es muy diferente para nosotros. Nosotros no tenemos esas costumbres. Me costó el horario de comida, pero acostumbrarme a las buenas costumbres, no. Es algo que realmente me gustó mucho. El idioma chino para mí no es nada más como aprender de la cultura, no es nada más aprender a pronunciar, a comunicarme, sino es algo más espiritual porque debes de entender realmente qué significa cada carácter. Para ellos el escribir o su escritura no es solamente trazos y curvas, sino que cada carácter tiene una razón de ser, tiene una explicación. El carácter de pez, el carácter de árbol, el carácter de persona. Entonces, no se hicieron los caracteres nada más porque creo que esta línea junto con esto va a ser una palabra y será esta. No, es muy diferente. Realmente le pusieron mucho empeño para poder realizar su alfabeto y sus palabras. Me llama mucho la atención la cultura asiática en general. Me fui a China sabiendo decir, hola, adiós, ¿dónde está el baño? Así. Entonces yo iba a estudiar el idioma. Yo llego al aeropuerto y veo que empiezan a revisar mis maletas, pasamos el escáner, te revisan muchísimo y después fueron por mí
llegué a la universidad donde iba a estudiar el idioma, todo era muy diferente, las letras, la comida. Entonces, la primera impresión que tuve es como esto va a ser una gran aventura llena de muchos retos. Y sí fue llena de muchos retos, pero realmente tuve la fortuna de que me fue muy bien, de que aprendí demasiado, que la gente, hubo personas que pues obviamente tienen rechazo hacia los extranjeros, pero la mayoría de las personas fue muy hospitalaria conmigo, me trataron muy bien, aprendí a cocinar, aprendí su cultura, cómo celebran el Año Nuevo Chino, cómo celebran los cumpleaños, cómo celebran todas esas festividades en familia. Entonces, realmente puedo decir que aprendí demasiado. ¿Cómo es pasar un año nuevo en China? Hace unos días acaba de pasar el año nuevo. Nosotros, una familia mexicana, junto conmigo, fuimos a casa de unos chinos, una familia grande, y estuvimos cenando, convivimos, había muchísima comida, había muchos platillos en específico porque lo que ellos quieren son platillos de abundancia, platillos en los cuales tú lo que vas a hacer es tener como buena suerte, buen augurio. También después de comer y degustar los postres, nos fuimos a la sala y entonces vemos televisión, estuvimos jugando juegos y después empiezan los fuegos pirotécnicos. Es algo demasiado tranquilo, es algo en el que tú tienes mucha paz, comparándolo con mi cultura, que todo el mundo está como de fiesta, pues el escándalo, los gritos, las risas, todo es muy diferente, todo es demasiado tranquilo, es mucha paz. Entonces, pues bueno, se disfruta de diferente manera. Muchos años, pues obviamente yo celebré las fiestas en mi casa, en México. Pero en esa ocasión en específico, celebrar en otro país, celebrar en otra cultura y con otras personas, pues realmente te abre mucho a otras formas de pensar. No nada más te quedas con lo que tú sabes de tu cultura, sino te adaptas a la otra cultura. Y obviamente pues con toda la apertura del mundo, sin criticar. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? Porque lo hacen porque así es allá. Porque su cultura es así. Entonces es muy interesante la parte en la que nosotros podemos ser incluidos, que te permiten formar parte de. Entonces realmente es algo muy bonito que disfruté. Y cosas que me impresionaron mucho es el respeto hacia las personas, los transportes, por ejemplo, hay unas pantallas muy grandes cuando estás esperando el autobús y ahí te dice en unos circulitos en qué momento o cuánto tiempo falta para que venga tu autobús. Es con mucha frecuencia, pasan desde muy temprano, no necesitas estar esperando tanto tiempo el autobús como en México. Es muy bueno porque puedes calcular tus tiempos cuando las distancias son muy largas. Eso es demasiado bueno. Hay metro en casi todas las ciudades, también eso ayuda mucho porque si tienes que atravesar la ciudad, pues el metro es mucho más rápido que un autobús o que un taxi. Las ciudades son muy seguras. Realmente puedes salir de noche, puedes ir a comprar algo muy tarde y no hay ningún problema. Estando allá, pues realmente no fui a específico restaurante que vendiera comida mexicana. Es más común encontrar comida italiana o comida americana. Sabemos que obviamente por la distancia no hay tortilla, pero afortunadamente hay un lugar en específico que se llama Metro y ahí puedes ir a comprar tortillas de harina o alguna que otra cosa que también pues bueno viene de Estados Unidos, pero se asemeja mucho a lo que nosotros también consumimos. Entonces por ese lado, súper bien. Extrañaba mucho la comida, pero a la vez sabía que cuando regresara a mi país no iba a poder consumir la misma comida que estaba consumiendo allá. Con mucha honestidad, la comida que probamos nosotros en México
la que se dice ser china realmente no es china. Obviamente porque no vamos a encontrar en México los ingredientes reales que se utilizan en China por las distancias. Entonces, pues bueno, hacen una adaptación lo más semejante a los sabores, pero la comida china genuina tiene un sabor muy rico, muy interesante, son sabores muy fuertes, son sabores que no podría compararlos con los que tenemos nosotros, es muy diferente. Incluso la comida que ellos consumen es muy picante. La comida que tienen los chinos, hay regiones, por ejemplo hay una que se llama Sichuan, es comida muy picante. Entonces Chongqing también tiene comida muy picante. Hay una comida muy popular que se llama huoguo. Es un caldo lleno de muchas especies y lo que tiene es que pues está tan caliente que tú vas a tener brochetas o vas a tener platitos aledaños a muchos ingredientes que tú vas a poder ir metiendo al caldo y va a estar hirviendo y entonces ya con tus palillos lo sacas, lo comes y bueno, pues tiene un sabor muy peculiar. Obviamente si no estás muy acostumbrado, llegar a China y comer huocuo no es una buena idea, lo digo por experiencia. Entonces espera que tu estómago se vaya adaptando un poquito a la comida y ya posteriormente ya lo vas a poder probar sin ningún problema. La ropa en China, obviamente nosotros somos de tallas más grandes y yo realmente recomiendo que si se va a viajar a China, lo que sí o sí debes de llevar es tu ropa, tus zapatos, que zapatos es más común encontrar dependiendo del tamaño del pie que tengas, pero es más común encontrar zapatos que ropa y chamarras, sobre todo si vas a estar en una ciudad donde hace mucho frío, como Beijing, Chongqing, Shanghai, ciudades ya más hacia el norte, hace demasiado frío, entonces sí debes de ocupar ropa realmente abrigadora. Otra cosa que yo recomiendo mucho es que si vas a ir de México a China, es que lleves maseca, lleves frijoles de bolsa para que no pesen si, porque la lata pues pesa un poquito más. Quizá algunos chiles que puedas transportar. Obviamente todo lo que recomiendo que lleves sea en bolsa, sellado y que no tenga ningún problema a la hora de que vas a pasar por los escáneres, porque muchas veces pueden pues sacarlos ya que ellos pueden considerar que no es apto para ir en el avión. Eso es muy importante. Y también te recomiendo que lleves tu propia medicina, porque supongamos que te enfermas del estómago, pero no sabes cómo decir que te duele el estómago y que necesitas medicina para algo en específico, mejor lleva tu propia medicina cuando, o si ya conoces el idioma o estás aprendiendo el idioma, yo sí te recomiendo que lleves tu medicina, definitivamente. Con respecto a las bebidas usualmente todo está al tiempo, todas las bebidas son usualmente calientes, entonces si eres una de las personas que te encanta la cerveza, pues vas a tener que acostumbrarte a que la cerveza está caliente. Estando en nuestro país, pues sabemos que la mayoría de las cosas se beben frías, pero eso es por el cambio de temperatura. Ellos consideran que nuestro cuerpo por dentro es cálido, entonces al consumir cosas frías lo único que haces es un choque térmico que no es bueno para digerir, para tu salud y para muchos otros beneficios que obtendríamos si tomáramos bebidas calientes. Entonces sí te recomiendo mucho que trates de adaptarte un poquito más a la cultura. Cuando tú vas a un nuevo país, no importa qué país sea, nosotros debemos de adaptarnos y algo que es bien importante es aprender qué hacer y qué no hacer cuando vamos a otro país, porque
Muchas veces hay cosas que no debemos de hacer, pero como no sabemos, estamos totalmente cegados de qué se debe hacer y no en otras culturas, podemos ofender personas. Gracias por escucharnos, nosotros somos Quesadillas Viajeras, pronto traeremos más contenido cultural para que podamos seguir aprendiendo unos de los otros. Y si quieres aprender idiomas, puedes contactarnos, nosotros somos Hanshu School. También tenemos diferentes idiomas en los cuales tú vas a aprender sobre cultura. Y no solo eso, sino que vas a aprender a escribir, a escuchar, a leer y la gramática. Tenemos 7 idiomas, es chino, coreano, japonés, inglés, francés, portugués e italiano. Te esperamos pronto en nuestro siguiente podcast.